circulatorio. Vamos a revisar los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos. Ese es el contenido del día de hoy. Vamos a esperar que cargue la imagen. ¿Tienes otra presentación? Sí, así. Muy bien. Entonces vamos a hablar del sistema circulatorio. Ya sabemos lo que es circulación, ya sabemos cuáles son los componentes del sistema circulatorio. Hoy nos corresponde ver un poquito cómo se funcionan los componentes, básicamente arterias, venas y linfáticos. El sistema circulatorio, como dijimos en la clase anterior, está conformado por el sistema cardiovascular y por el sistema vascular linfático. En el cardiovascular hemos identificado al corazón, las arterias, las venas y entre ambos los capilares. Y en el linfático hemos mencionado troncos linfáticos, vasos linfáticos y capilares linfáticos. Hoy hablaremos de todos estos componentes, excepto del corazón, del que ya hicimos muchas explicaciones en la clase anterior. Dijimos que los órganos macizos se organizaban en glóbulos y lobulillos, y que los órganos huecos, en este caso un órgano tubular es un órgano hueco, se organiza por capas. En el caso del corazón vimos que había una capa interna, una media y una externa, el endocardio, el miocardio y el epicardio. En el caso de los órganos tubulares, también hay una capa interna, una media y una externa, cada una con características peculiares. Por ejemplo, en la capa interna vamos a encontrar siempre un epitelio de revestimiento. En el caso de los vasos sanguíneos, ese epitelio ya lo conocemos, como simple plano endotelio. Y un tejido conectivo que los sostiene. En el caso de la capa media, en esa zona vamos a encontrar también tejido conectivo o en algún caso también tejido muscular liso. En la capa media de los vasos sanguíneos podemos encontrar coexistiendo estos dos tejidos. Y finalmente en la capa externa vamos a encontrar tejido conectivo, básicamente laxo, que integra el órgano tubular a los órganos vecinos. La capa interna, en el caso de los vasos sanguíneos, se llama íntima. La capa media se llama capa media. Y la capa externa se corresponde con una adventicia. ¿Qué es una adventicia en términos generales? Una adventicia es la capa externa de un órgano que le permite, conformada por tejido conjuntivo normalmente laxo, y que permite que ese órgano se integre en los tejidos vecinos. No lo delimita, sino simplemente lo integra, lo ubica en un determinado espacio. Esa es la adventicia. Vamos a encontrar adventicia en varios órganos tubulares. Hay adventicia en el estómago, adventicia en el esófago. Ya veremos más adelante eso. En este caso, adventicia en los vasos sanguíneos. Bueno, hablemos de las primeras, de las arterias. Las arterias son vasos sanguíneos que se encargan de transportar la sangre que sale del corazón hacia los diferentes órganos y tejidos del cuerpo humano. Entonces las arterias todas nacen en el corazón y se distribuyen a lo largo de la economía. Cuando nacen en el corazón, por lo tanto, son grandes y gordas. Y a medida que se alejan del corazón, su diámetro va disminuyendo, se va haciendo más pequeño. Conocemos tres tipos de arterias. Las arterias de grueso calibre, que también se llaman arterias elásticas o de conducción. Las arterias de mediano calibre, que también se llaman arterias musculares o de distribución. Y las arteriolas, que también se llaman vasos de resistencia o arterias de resistencia. Entonces, de grueso calibre, de mediano calibre y las arteriolas. Hablemos de las primeras, de las elásticas. En realidad son, o es la protagonista ahí, la arteria, ¿cuál? Aorta, que es la que sale del corazón. Y se llama elástica porque, a ver, su capa íntima es una capa gruesa. Las arterias tienen una capa íntima gruesa, sobre todo las elásticas. Hay un epitelio simple plano, endotelio, tejido conjuntivo por debajo. En la íntima encontramos algunas fibritas musculares lisas, en la propia íntima, y algunas fibras elásticas finas. Esa es en la íntima. La capa media está formada por láminas elásticas. Por eso es que se llama arteria elástica. ¿Qué son fibras elásticas y qué son láminas elásticas? Cuando hablamos del componente fibrilar del tejido conjuntivo, vimos que habían varios componentes. Uno de ellos era el colágeno.
son fibras, ¿no? El tejido conjuntivo, bien, colágeno 1, 2, 3, 4, eso lo vimos en conjuntivo. Y dijimos que el colágeno 1 se encontraba ¿dónde? En los tendones, por ejemplo, en el hueso, colágeno 1. Colágeno 2, cartílago hialino. Colágeno 3, fibras reticulares. Fibras reticulares, colágeno 3. Colágeno 4, lámina basal. Y así, ¿no? El 5, 6, 7, 8, hasta el 11, colágeno. Cartílago, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Otro componente fibrilar del tejido conjuntivo son las fibras elásticas. Y las fibras elásticas son unas proteínas fibrilares, como una cadena, que cuando uno las estresa, ceden. Y cuando uno les quita el estrés, regresan a su posición original, como una liga. Así son las fibras elásticas. Muy bien, pues en la íntima hay fibras elásticas. Pero en la capa media, las fibras se han fusionado tanto que han formado láminas. Cuando hablo de láminas ya no hablo de una cadena, hablo de como una hoja de papel. Es una lámina. Por lo tanto hay muchas láminas en la capa media de las arterias elásticas. De estas láminas elásticas, entre 40 y 70 láminas elásticas. Y son láminas perforadas, o sea, tienen huequitos, ¿no? Como una tajada de queso Edam con huequitos. Así es una lámina elástica que se acomoda en la pared de la arteria elástica. ¿Y por qué tiene huequitos? Porque la elastina es impermeable. Si la lámina no tuviera huequitos, los fluidos no podrían atravesar la pared de la arteria. Por eso tiene huequitos para que puedan pasar los fluidos de un lugar, de un lado al otro de la pared de la arteria elástica. Hay tejido conjuntivo y algunas fibras musculares lisas. Lo más importante en la arteria elástica es la presencia de esas láminas elásticas perforadas. ¿Y para qué tiene tantas láminas elásticas? Porque lo que hace una arteria elástica es básicamente hacer relatado al latido cardíaco. Si el latido cardíaco bota el chorro, ventrículo izquierdo dispara, eyecta la sangre, sale por la arteria aorta. La arteria aorta recibe el chorrazo de sangre de ese ventrículo izquierdo. ¿Y qué hace la arteria aorta? Se estira, ¿no? Se dilata, se distiende, recibiendo ese impulso de latido. Y le hace la taba. Y al mismo tiempo, como son láminas elásticas, reciben el estrés, pero el estrés no es permanente, es el latido nada más. Una vez que recibe el latido, ¿qué hace? Regresa a su posición original. Y eso contribuye a que el impulso de sangre siga, sea inyectado, sea disparado desde el corazón hacia las demás arterias que se van distribuyendo más adelante. Para eso funcionan las arterias elásticas, básicamente la aorta. ¿Ya? Finalmente, la capa final es la adventicia, que es delgadita. Miren, la diferencia en la arteria, la íntima es gruesa y la adventicia es finita. Hay tejido conectivo, hay vasa vasorum, linfáticos y nervios. Pregunta, ¿qué es vasa vasorum? La vasa vasorum son los vasos de los vasos. ¿Qué significa eso? La arteria elástica, esta arteria es una arterión, es como una manguera. La aorta es así, la van a ver en la anatomía, es un arterión enorme. Su pared es gruesita. Y en su pared hay muchas células, como el epitelio, el tejido conectivo, las musculares, son células que tienen que nutrirse y oxigenarse. Perfecto. ¿De dónde se nutre la pared de la arteria? Como la sangre que circula en la arteria es sangre arterial, quiere decir que tiene oxígeno, ¿no es cierto? Que tiene nutrientes. Toman el nutriente y el oxígeno directamente de la sangre que circula por la arteria, sin mayor problema, ahí absorbe. Pero solo absorbe la íntima y alguito de la media. La otra mitad de la media y la adventicia no tienen cómo nutrirse. Por lo tanto, de afuera hacia adentro ingresan vasitos que se llaman vasa vasorum para nutrir la capa adventicia y la otra mitad de la capa media. Son los vasos del vaso. ¿Se entiende? Chévere. Y acá tenemos, por ejemplo, miren, esta es la íntima. Acá está el endotelio, un poquito de tejido conectivo, y acá se ve grueso, todo esto de acá es la capa media. Y de negro se han pintado las láminas elásticas, que como se ve son láminas perforadas, no son continuas, ¿no? Son perforadas, hay perforaciones en la lámina elástica. Y se matiza con musculito liso, ¿no? Lo que prima son las láminas elásticas. Por fuera tenemos la adventicia, y esto que está acá, ¿qué es? Una vasa vasorum, un vaso del vaso, ¿no? Acá es otra vez, solamente hemos tomado un pedazo de la capa media
Y acá está de rosado las láminas elásticas, de rosado. La presencia de las láminas elásticas perforadas, tienen huequitos, es la que garantiza esa elasticidad de la arteria, ¿no? Casi como una liga, ¿no? Muy bien. Luego pasamos al segundo grupo de arterias, que son las de mediano calibre y pequeño calibre, o arterias de distribución, o arterias musculares, ¿no? Y se llaman arterias musculares porque precisamente vamos a ver que en la capa media hay músculo liso. A ver, analicemos. La íntima, ya saben siempre, endotelio, tejido conjuntivo por debajo, y en este caso, en las arterias de mediano calibre, encontramos un poquito de elástico, pero el elástico lo encontramos, se llama membrana elástica interna, al final de la capa íntima, ¿no? Luego tenemos la capa media, donde lo que protagoniza es la presencia del músculo liso, algo de fibras elásticas, colágeno 3, ¿no? Y finalmente la adventicia también tiene una membrana elástica, pero ya está, como esta es pegada a la íntima, se llama interna, y acá es pegada a la adventicia, se llama externa. Vasa vasorum, linfático, nervios, etc. ¿Qué caracteriza a esas arterias? Esto, las fibras musculares lisas. Y eso es importante por dos razones. ¿Por qué se llaman arterias de distribución? Porque ellas se encargan de distribuir la sangre a los órganos. O sea, te mando para el brazo derecho, al brazo izquierdo, dentro del brazo derecho para el bíceps, para el tríceps, para el deltoides, ¿no? Mandan una manguera a cada órgano. Entonces distribuyen la sangre para el estómago, para el hígado. Se llaman arterias de distribución. ¿Y de qué depende la distribución? Depende del músculo liso de la pared. Ese músculo puede estar cerrado. Cuando está cerrado no distribuye, o distribuye poquito. O puede estar abierto. Cuando está abierto distribuye harto. Y eso va a depender de la actividad. Por ejemplo, a todos nos han dicho que después de comer en la playa, inmediatamente nos bañemos, ¿no es cierto? En el mar. Llegas a la playa, boca del río, pones tu sombrilla ahí en las conchitas, ¿no? Vas con tu tupper con arroz con pollo, tu tupper con caldo de gallina, tu sandía, tus chelas, ¿no es cierto? Entonces estás jugando en la orilla, ¿no? Y luego lo ves a comer, llegan todos a la sombrilla, le sirven un plato de plástico, cuchara de plástico, su kilo de arroz con su pedazo de pollo y comen, ¿no? Y como comen a las 12 del día, el sol está más rico, ahora terminan de comer rápido porque quieren meterse al agua. ¿Y qué le dice su mamá? No te bañes. ¿Por qué? Porque te va a dar calambre y te vas a morir. ¿No es cierto? Eso dice nada más, no te vayas. Siempre nos han dicho eso. Ya, ¿es mito o es realidad? ¿Por qué? Ya usted ya tiene que empezar a encontrar explicaciones científicas a los mitos o a las realidades de la vida cotidiana. ¿Será cierto o es un cuento que la mamá quiere tenerlos ahí alrededor del arroz con pollo todo el día? Es verdad, pueden morirse abajo por calambres. ¿Y es por culpa de quién? De estas benditas arterias de distribución. ¿Cómo es eso? Lo que pasa es que cuando ustedes están nadando en el mar, chapaloteando, ¿dónde prefieren distribuir su sangre? Con el oxígeno. ¿A dónde? A las piernas, a los brazos, ¿no es cierto? ¿A qué parte de las piernas y los brazos? A la parte muscular, que es la que se contrae para que ustedes puedan nadar. Chévere. Luego llegan a comer y cuando están comiendo, ¿a dónde prefieren distribuir su sangre durante la digestión? ¿A dónde? Al intestino. 7 metros de intestino absorbiendo comida. La sangre se va al intestino. ¿Qué sacrificas? ¿Sacrificas el cerebro? No. ¿Sacrificas los riñones? No. ¿Qué sacrificas? La grasa y el músculo. Cierras el caño al músculo y mandas la sangre al intestino para que se dé la absorción. Por lo tanto, cuando ustedes están comiendo, están absorbiendo, terminan de comer, siguen absorbiendo, ¿dónde está la sangre? En el intestino. A ver, métanse a nadar, pero están nadando y su músculo va a decir, ¡ay, pásame sangre que me ahogo! Y el intestino, estoy comiendo, le dice el intestino, no me molestes. Y se queda con la sangre. Entonces el músculo dice, entonces estás comiendo y ya, pero no me contraigo. Calambres. Viene la ola y se va a desahogar. Entonces, los papás tienen razón cuando dicen no te bañes nada después de comer. ¿Por qué? Por la culpa de las arterias de distribución. No tenemos tanta sangre, solo hay 5 litros, hay que sacrificarlos, hay que priorizar, ¿no? El músculo es lo de menos, importa en ese momento la digestión. Entonces acá tenemos, miren, hemos pintado de negro el elástico. Entonces acá se ve la íntima,
donde está el endotelio, el tejido conectivo subendotelio se llama, y esa es la lámina elástica interna, esa negra. Luego tenemos todo esto de acá, que es la capa media, formada por músculo liso. Y finalmente tenemos esto de acá, que es la adventicia. Y esta lámina negra de acá, ¿qué es? La lámina elástica externa. Y así funciona una arteria de distribución o arteria muscular. Acá tenemos, por ejemplo, cuando uno ve un corte histológico, siempre ve al lado de las arterias venas. Entonces se llaman paquetes vasculares o paquetes vasculonerviosos, cuando ve el nervio también, ¿no? Acá hay una arteria y acá hay una vena. La arteria es una arteria de mediano calibre o tiene se ve negro, solo se ve la fibra elástica, acá es endotelio. Todo esto grueso de acá es la capa muscular y esto es la adventicia, ¿no? Y este negrito de acá es la lámina elástica externa. Y esto es tejido conjuntivo. Si se dan cuenta, la arteria está inmersa dentro del tejido totalmente por la adventicia que la integra, ¿no? Otra, y esa es una arteria de menor calibre, pero sigue siendo una arteria muscular, porque se dan cuenta ustedes, la capa media es básicamente músculo liso. Esta es una vena. Doctor, ¿y cómo me doy cuenta que es arteria o vena? Porque las arterias siempre tienen forma redonda. ¿Y por qué siempre tienen forma redonda? Porque tienen músculo que les da la forma, ¿no? Las hace redonditas. Como veremos más rato, las venas no funcionan igual. Las más pequeñitas entonces son las arteriolas, ¿no? O vasos de resistencia, o arteriolas de resistencia. Se llaman de resistencia porque hasta ahí se resiste el latido cardíaco, o sea, hasta ahí llega el impulso que dio el ventrículo para que la sangre pueda oxigenar y nutrir los diferentes órganos. Tiene su íntima, su media, su adventicia. La íntima es igualita que las del resto. La media, en la media uno puede contar hasta 2 a 5 capitas de músculo liso con tejido conjuntivo. Y una adventicia, que es otra vez tejido conjuntivo laxo, ¿no? Arteriola. Una imagen, ahí está una arteriola, ¿no? Íntima. Acá yo veo 1, 2, 3 capitas de músculo, ¿no? Y por fuera la adventicia, ¿no? Acá, por ejemplo, es un corte en el que ya no es un corte transversal, sino es un corte longitudinal. Está la sangre al centro. Y acá yo veo esas bolitas son las fibras musculares que son redondeadas, que han sido cortadas por la mitad, ¿no? Las fibras son las transversales en este caso. Aquí hay una microfotografía. Esto es lo mismo, pero acá está cortado y acá está tapado. Acá se ve el músculo. Hemos quitado la adventicia para que vean las fibras musculares, ¿no? Lisas de la arteriola. Donde hay músculo, entonces hay la posibilidad de cerrarse y de abrirse, ¿no? Esa semicontracción que tiene el vaso sanguíneo nunca está totalmente relajado, tampoco está totalmente contraído. El vaso sanguíneo siempre está parcialmente contraído o parcialmente relajado, como quieran llamarlo ustedes. Y eso se llama tono vascular. El tono vascular es esa semicontracción que tiene el músculo liso del vaso, ¿no? Que le da el calibre a la luz de ese vaso. Saquen su cuenta. Ustedes tienen una cantidad de sangre circulando en los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Esa sangre ejerce una presión sobre la pared del vaso. Eso se llama presión sanguínea. En este caso, en las arterias es presión arterial. La sangre presiona la pared de la arteria y se llama presión arterial. El tono vascular determina la presión arterial. ¿Por qué? ¿Qué pasa si el músculo se contrae? Quiere decir que la luz del vaso se reduce. Cuando se reduce la luz del vaso, ¿la sangre se reduce en volumen? No. ¿Qué pasará con la presión arterial? Aumenta, porque hay menos volumen, espacio para la misma cantidad de volumen. La presión aumenta. Por lo tanto, si se contraen todos los vasos sanguíneos a las arteriolas al mismo tiempo, ¿qué va a pasar con la presión arterial del cuerpo? Se va a disparar hacia arriba. Es un efecto. Si yo agrego un medicamento que produce vasoconstricción, cierre del músculo liso, la presión se va a disparar. ¿Yo podría usar eso en algún momento, terapéuticamente hablando? ¿Podría utilizar un medicamento que reduzca la luz de los vasos sanguíneos? ¿Cuándo podría ser? Cuando tengo un problema serio de vasodilatación generalizada, por ejemplo. Eso pasa en una alergia severa, un shock. Todos los vasos sanguíneos se dilatan al mismo tiempo, la sangre se encharca
y yo tengo que reducir la luz y uso un medicamento de ese tipo. También, por ejemplo, cuando el volumen sanguíneo se reduce, ¿no? Me quiero morir y la sangre empieza a chorrearse, baja el volumen de sangre, entonces yo tengo los vasos sanguíneos ahí, pero la sangre es menor, la sangre está encharcada. Si reduzco el vaso sanguíneo, la sangre va a poder hacer presión otra vez. Entonces es importante la presencia del músculo en estas capas de arterias que hemos revisado, las de distribución, en ese caso las de resistencia también. Muy bien, hemos hablado entonces de las arterias. Todo lo contrario a lo que hacen las arterias lo hacen las venas. Las venas no nacen en el corazón, las venas nacen en la parte más distante de nuestro organismo, en las regiones más distales al corazón. Ahí se van formando, son muy finitas, se van juntando unas con otras y van engrosando su calibre hasta convertirse en venas grandes que llegan al corazón, ¿no? Que llegan al corazón. Las venas, por lo tanto, son vénulas cuando están en la parte más distal, medianas y pequeñas, y finalmente forman las grandes venas que llegan al corazón. Mientras la arteria sale, la vena entra, pero siempre andan juntitas. Las grandes venas con las arterias elásticas, las medianas y pequeñas con la distribución musculares, y las vénulas con las arteriolas. Las grandes tienen una íntima, endotelio con subendotelio, una capa media que es muy delgadita o ausente. Acuérdense, la otra, la capa media, siempre llamaba la atención. Acá la capa media no aparece. Fibras musculares lisas poquitas, ¿no? Y una adventicia que en este caso sí es gruesa. Acuérdense, en la arteria la adventicia era grande, en cambio acá la adventicia es, la íntima era grande, acá la grande es la adventicia. ¿Qué es importante de esta adventicia, que acá no aparece? Es que en este caso la vasa vasorum, que sí tienen vasa vasorum, ¿hasta qué capa llega? Está obligada a llegar hasta la capa íntima. En las arterias, la vasa vasorum llegaba hasta la capa media, porque la capa íntima se nutría de la misma sangre que se circulaba en la arteria. En cambio acá no. Como la sangre que circula es sangre venosa, que no tiene oxígeno, que no tiene nutrientes, la vasa vasorum tiene que llegar hasta la misma capa íntima para poder nutrir todas las capas de la vena. Entonces acá yo tengo íntima, media y esta que es adventicia de una vena. Las venas de mediano calibre tienen una peculiaridad, pero la íntima es igual que las íntimas que hemos visto, pero la peculiaridad radica acá, que la vena de mediano calibre posee válvulas. Pregunta técnica. Saben ustedes que han hecho mucha biofísica, más que yo. En mi época era física y los ejercicios eran con carritos. Cuando hacíamos física nos llevaban a un laboratorio, teníamos que dar un carrito de acá para allá, tomar el tiempo, tonterías. Cambios en vectores, ángulos, óptica, que es más útil, ¿no? A ver, ¿cómo es posible que la sangre que esté en el dedo gordo del pie llegue al corazón, estando ustedes parados? Por la activación de la bomba muscular. ¿Qué es eso? Más o menos, sí, claro. Lo que sucede es lo que hizo su compañera, ¿no? La sangre en los vasos más pequeños asume los fenómenos de capilaridad, ¿no es cierto? Se pega en la pared y va subiendo por la pared. Pero cuando llega a los vasos ya de pequeño y mediano calibre, la sangre está subiendo, se cansa de subir y tiende a regresar, pues, a bajar. Pero como ustedes están haciendo ejercicio, el músculo por donde están metidas esas venas se contrae, y al contraerse el músculo aprieta la vena y eso hace que la sangre siga su camino. Es la bomba muscular que dice su compañera. Y además, como hay válvulas, estas válvulas son así. La vena es así y en el centro hay una valvulita, otra valvulita, entonces está así la luz en la vena. La sangre sube y cuando la sangre quiere bajarse, la válvula se lo impide. El músculo aprieta, la válvula se abre, la sangre sube, cuando la sangre quiere regresarse, la válvula se cierra. Y así funciona el retorno venoso, ¿no? Entonces es importante saber que las venas de mediano calibre presentan válvulas para ese fenómeno, para evitar que la sangre se encharque, se quede mucho tiempo y siga su camino de regreso hacia el corazón. Eso se llama retorno venoso. La capa media no tiene mucho músculo, tiene poquito músculo, no es como una arteria de distribución que era gruesazo el músculo acá, ¿no? Y tiene tan poco músculo que la vena nunca se ve redondita, la vena se ve aplastada, colapsada.
¿no? Y la adventicia es una adventición, siempre más gruesa la adventicia en las venas que en las arterias. Obviamente acá la vasa vasorum también es una vasa vasorum que llega hasta la capa íntima. Entonces yo tengo acá, ¿esto qué es? Una arteria, ¿no? Músculo. Esto de acá, esto delgadito acá, es una vena. Los dos sé que son vasos sanguíneos porque en el centro que veo, glóbulos rojos, veo sangre, ¿no? Esta redonda es la arteria y esta más plana, colapsada, es la vena. Finalmente, las venas más finitas, las que originan a las venas, se llaman vénulas. Hay vénulas de menos de 50 micras de diámetro, vénulas entre 50 y 100 micras de diámetro y vénulas de más de 100 micras de diámetro. Las vénulas pequeñitas son muy parecidas a los capilares, endotelio, una lámina basal y pericitos, eso veremos ahorita. Las vénulas más grandecitas, estas de 50 a 100, ya poseen endotelio, algo de conjuntivo y algunas fibras musculares contaditas, poquitas. Y las vénulas más grandes, las mayores de 100 micras, sí tienen las 3 capitas, ¿no? Pero casi sin músculo, casi nada. Muy bien. Acá yo tengo, por ejemplo, ¿esto qué es? Vena les voy a dar yo. Arteriola. Cuando tiene 2 o 3 capitas de músculo liso, es arteriola. Y esta de acá, que está al ladito, que tiene sangre en el interior y que no tiene forma, es una vénula. Si está al lado de arteriola, es vénula, ¿no? Así es. Igual acá, miren. Esto de acá es una vénula y hay glóbulos rojos en el interior. Muy bien. La arteria sale del corazón, se divide, llega a un lugar donde ya no se divide más. Se convierte en arteriola. Y acá aparece la vénula, vena, venasa, ¿no? Pero entre la arteriola y la vénula hay un espacio de vascularización que se llama espacio capilar. Está formado por unos vasos especiales que se llaman capilares. Los capilares no son venas, los capilares no son arterias, son capilares. Los capilares son de 3 tipos. Hay capilares que se llaman capilares continuos, capilares fenestrados y sinusoides. 3 tipos de vasos capilares: los continuos, los fenestrados y los sinusoides. La diferencia entre los 2 primeros y el tercero, una de las diferencias es el tamaño. Tanto los continuos como los fenestrados miden de diámetro entre 9 y 12 micras. 9 y 12 micras. ¿Cuánto mide un glóbulo rojo? 7 micras. Por lo tanto, ¿y un glóbulo blanco en circulación? Hablemos a ver de un más abundante, ¿cuál es? Neutrófilo. El neutrófilo. ¿Cuánto mide un neutrófilo? Ya, puede medir 12, 13 micras, ¿no? Más o menos un neutrófilo. Un monocito, 18 micras, grandote. Un linfocito, hay pequeños que pueden medir 8 micras. Muy bien. Si se dan cuenta, en este continuo, ¿para qué está hecho un capilar continuo? Básicamente para que pasen glóbulos rojos. Está hecho para los glóbulos rojos. Transita con tranquilidad el glóbulo rojo. Que no molesten los glóbulos blancos, no llegan a pasar. Si encontramos uno es por suerte, pero no está hecho para ellos. Los capilares, estos 2 de acá, es para que pase solamente el glóbulo rojo. Por lo tanto, quien va a trabajar en el capilar, ¿quién es? El glóbulo rojo. ¿Y qué hace un glóbulo rojo? Lleva oxígeno, recoge CO2. Por lo tanto, ese fenómeno de intercambio gaseoso se da en los capilares. Siempre se da en los capilares. En cambio, el sinusoide es más grande, miren, de 12 a 40 micras. Acá sí entran glóbulos rojos y todos los glóbulos blancos que queramos, ¿no? ¿Por qué si es tan grande se llama sinusoide y pertenece a los capilares? Porque la estructura histológica de la pared es igual para los 3, con esta única diferencia que veremos ahorita. Ya, los continuos, su endotelio es continuo, quiere decir que una célula epitelial está pegadita a la siguiente célula epitelial, y es más, entre las dos existen uniones ocluyentes. ¿Se acuerdan de las sonulocludes, sonuladeres? Eso existe entre las células endoteliales de los capilares continuos. Tienen una lámina basal, como todo epitelio, que es muy continua, que es
completa, íntegra, intacta. Y tiene pericitos. ¿Qué es el pericito? Eso lo vimos cuando vimos músculo liso. Es una variante de la fibra muscular lisa que tiene forma como de un pulpito que rodea el vaso y que a veces se cierra, a veces se abre, ¿no? Ese es el pericito, como una manito. Este es el endotelio con su lámina basal y acá está el pericito, ¿no? Acá hay otro y acá hay otro. En cambio el fenestrado, miren el fenestrado, tiene un endotelio que es fenestrado, pues. Quiere decir que tiene como que diafragmitas, huequitos. Su lámina basal es continua y tiene pericitos. La diferencia entre este y este es que el endotelio tiene huequitos, con diafragmas. No es continuo, no tiene uniones ocluyentes. ¿Ya? Por lógica, acá se va a dar intercambio gaseoso tranquilamente. Acá se va a dar intercambio gaseoso tranquilamente, pero como es más relax, es más fácil, acá la aduana es importante porque están las células bien selladas, chequean bien qué es lo que pasa. Acá hay huecos. Por lo tanto, acá el flujo puede ser mucho más cómodo, mucho más rápido entre un lado y el otro. Ahora, cuando veamos dónde ubicamos a cada uno de ellos, acá será en cualquier sitio. Acá, en lugares donde se requiere mucho flujo. Y flujo facilitado, porque hay huequitos, ¿no? Los sinusoides son una locura, ¿ya? Hay sinusoides con endotelio continuo, con endotelio fenestrado, con endotelio... A ver, ¿qué es eso? Endotelio continuo es cuando hay una célula al lado de la otra, al lado de la otra, al lado de la otra, ¿no es cierto? Endotelio fenestrado es cuando hay una célula al lado de la otra, al lado de la otra, al lado de la otra, pero las células tienen huecos. Eso es fenestrado. Y endotelio discontinuo significa que acá hay una célula, acá hay otra, pero entre una y otra hay un espacio de ausencia celular, ¿no? Eso es discontinuo. Los sinusoides son tortuosos, no son rectitos como una manguera, son tortuosos. Y hay macrófagos asociados. O sea, por fuera del sinusoide hay una célula blanca atenta a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa. ¿Dónde encontramos los capilares sanguíneos? Miren, los continuos son los más abundantes, están en todas partes. Están en la piel, en los pulmones, en la piel, en los músculos, en el sistema nervioso central, en el corazón, en todas partes hay continuos. Los fenestrados están en aquellas cosas donde hay mucho intercambio entre un lado y el otro. Por ejemplo, en los riñones hay mucho intercambio, se filtra de la orina. ¿Dónde más? En la mucosa intestinal hay mucho intercambio, se absorben muchos nutrientes. ¿Y dónde más? En las glándulas endocrinas hay mucho intercambio, las glándulas secretan demasiadas hormonas. Ahí son fenestrados, tienen huequitos para favorecer ese mayor intercambio. Finalmente, los sinusoides solamente están en los órganos hematopoyéticos, o que fueron hematopoyéticos en algún momento de la vida. La médula ósea, en el hígado, también en el vaso vamos a encontrar sinusoides, ¿ya? Son los lugares donde encontramos sinusoides. Entonces, un capilar continuo, un capilar fenestrado, los huequitos se ven acá. Miren, justo pasa un glóbulo rojo nada más, ¿no? Y acá tenemos un sinusoide. Acá pasa el mapa. Miren qué chévere esta toma. Esto es un capilar. Solo puede pasar un glóbulo rojo a la vez. Y acá seguro están nutriendo, dando oxígeno al tejido que está por fuera. Acá hay una microfotografía electrónica de transferencia en la que se ve un corte transversal de un capilar. Miren, en este lugar una sola célula endotelial es la que forma la luz del capilar. Hasta el núcleo y el citoplasma de la célula endotelial. Y acá está el capilar acá adentro. Este es un capilar fenestrado, miren, la célula endotelial. No se ve acá el núcleo de la célula endotelial, es este de acá. Las fenestraciones. Este es un pericito. Las fenestraciones. Ya. Acá se ve una microfotografía electrónica de la parte externa de un capilar en el que se ve a esta célula que tiene forma de pulpito. ¿Quién es? El pericito, ¿no? Qué bonita imagen. Ya ven, la sangre arterial llega, se distribuye en la red capilar, deja el oxígeno, se convierte en venosa y llega a las vénulas, ¿no? En esta zona se produce la oxigenación, ¿no?, del tejido. ¿Para qué sirven los capilares sanguíneos en términos generales? Para el intercambio. Primera función. Segundo, en el capilar sanguíneo
que el endotelio del capilar sanguíneo produce sustancias antitrombóticas. ¿Qué es una sustancia antitrombótica? Es una sustancia que evita que los glóbulos rojos se peguen unos con otros. Eso hace que no se formen coágulos. Y si no se forman coágulos, no hay obstrucción en los vasos. Miguelito. Estoy en clase, pero ya por acabar. Vamos. En Capanique. ¿En 10? ¿En 10? Ya, perfecto. Entonces, no se forman coagulitos y la sangre no se obstruye los vasos sanguíneos. Acá se activa la angiotensina en angiotensina 2. Esta es una sustancia química que produce naturalmente vasoconstricción. Y eso evita que la presión arterial baje. Cuando uno tiene un problema de hipotensión arterial, por ejemplo, cuando uno está deshidratado, no toma agua todo el día, se deshidrata, tiene menos volumen sanguíneo, la presión baja. Entonces convierto mi angiotensinógeno en angiotensina y ¡plup! Se cortan los vasos sanguíneos y la presión se mantiene, por ejemplo. Se produce en los capilares. Se inactivan muchas moléculas que tienen efecto vasoactivo. Se inactiva la bradicinina, la serotonina, la noradrenalina, la trombina y otras moléculas en compuestos inertes. O sea, en los capilares se inactivan moléculas que tienen efecto sobre los vasos sanguíneos. Se produce la lipólisis, que es la degradación, por ejemplo, de las grasas en ácidos grasos, sobre todo de los triglicéridos, que se separan en colesterol y ácidos grasos, perdón, en glicerol y ácidos grasos, ¿no? Y el colesterol también se degrada en los capilares. O sea, viene la chambaza que tienen los capilares. Y además producen otras sustancias vasoactivas, como la endotelina, que es una vasoconstrictora, el óxido nítrico, que es un vasodilatador importante. Listo. ¿Qué es una varice? ¿Y qué es una varice? ¿Qué es un aneurisma? Una arteria. Una arteria. Un aneurisma es la dilatación focal anormal de un pedazo de una arteria. ¿Ustedes han visto las pelotas de básquet? ¿No les salen chichones a veces? Sí. Ya, alucinen que la pelota de básquet es la pared de una arteria, pero por alguna causa se debilita la pared y ¡plum! Aparece un chichón. Eso es un aneurisma. ¿Es probable que esa pelota de básquet se reviente más fácil que una pelota íntegra? Sí, es más probable, sobre todo si yo le pincho en ese chichón. Igual es un aneurisma. A veces por una falla de la pared, en la vejez por ejemplo, o en una malformación, la arteria tiene una debilidad y ¡plum! Se deforma. Eso es un aneurisma. Hay que entrar, cortar, tachar o esperar morir nomás, ¿no? Los aneurismas pueden ser de cualquier arteria, de cualquier arteria. Los que más hemos escuchado hablar son los aneurismas cerebrales, ¿no es cierto? De eso se muere la gente. Pero puede haber un aneurisma de la aorta, puede haber un aneurisma de la ilíaca, un aneurisma de la humeral, de cualquier arteria puede haber un aneurisma. Sobre todo las arterias que no tienen presión externa. ¿Y qué es una vénula? Perdón, ¿qué es una varice? Hay varices. ¿Dónde se ubican las varices? Las varices pueden quedar en cualquier sitio. Una varice es una dilatación de la pared de la vena. Las que se ven son las varices que vemos en las piernas, como unas bolsas de gusanos, ¿no es cierto? Así azules, negruzcas, ya. Eso es porque no hay ejercicio, porque hay extra sanguíneo, la sangre se acumula, se dilata la vena. Pero la varice puede ser en cualquier sitio. Otras varices comunes son, por ejemplo, en el escroto, en el testículo. Varicocele se llama. Testículo con varices, ¿no? El doctor dice, doctor, ¿qué es lo que me ha crecido? Y cuando me lo toco es como un saco de gusanos, dice el paciente. Uno toca el testículo y ve un saco de gusanos. Le pongo la linterna y ve vasos sanguíneos azules ahí, ¿no? Es una varice de las venas testiculares. Ya, corta, sacas y listo, no hay problema. Las hemorroides. ¿Hemorroides han hecho hablar? Doctor, o sea que vengo del baño y sangro, ¿no? Y me he tocado y tengo unos gusanitos ahí, unas cositas. Me he visto en el espejo y tengo unas cosas azules. Uno revisa y ve un racimo azul ahí, varices, de las arterias rectales, ¿no? Varices. Y hay varices en el esófago, ¿no? Y hay varices en todos sitios. Muy bien. Finalmente van a revisar ustedes qué es la circulación linfática, qué es un capilar linfático, un vaso linfático y un tronco linfático. Histológicamente funcionan como venas, todos, hasta tienen válvulas y drenan todos al sistema venoso, ¿ya? Eso tienen que revisar. Drenan todos los linfáticos al sistema venoso. La próxima clase les voy a preguntar qué es un capilar, qué es un vaso linfático, qué es un tronco linfático.
Bueno. ¿Preguntas? No, esa es tarea. Está la respuesta, pero mejor lo esperen para la próxima clase. ¿Alguna pregunta? Ya pueden.